Tengo en mis manos eh, un juego de naipes que es un naipe español. Y tengo acá un juego de naipes inglés. Dos tipos de naipes. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, es para dar un ejemplo. El por qué Jesús tenía que llegar a esa parte de Mesopotamia, a ese pueblo llamado Israel, porque el Dios bueno, el Dios verdadero del Génesis capítulo 1 y el Dios al cual se refieren muchos profetas también, porque tenían una confusión de quién era el verdadero, tenía que jugar las mismas cartas con este grupo de traidores que se habían rebelado en contra de su soberanía. Tenía que jugar las mismas cartas. Porque usted no puede hacer los juegos con estas cartas que con esta. Este tiene un tipo de juegos, puede jugar a la brisca, y con este parece que juegan al carioca. ¿Ya? Entonces, el buen Dios, por medio de Jesús, le jugó con las mismas cartas a estos seres que se habían rebelado en contra de su soberanía. Por eso es que en el video anterior jugó las mismas cartas y el Dios bueno, Jesús, sus ángeles, ganaron. Ganaron. Por eso es que nosotros, mañana, con la bendición de Dios, va a conocer usted a otros hermanos que también están en esto. Son muchos más los hermanos que tenemos. Tenemos hermanos y personas interesadas en Talca, aquí en Chile, en Parral, en la cuarta región, aquí en Santiago, en la comuna de Maipú, en la comuna de Independencia. Esto está recién empezando, mis hermanos, que vamos a formar una comunidad de ex testigos de Jehová que aún creemos en Dios, pero en el verdadero Dios, creemos en Jesús y en sus promesas. Por eso, una pregunta que yo haría a todos ustedes: ¿cuál sería para usted una religión, organización o una comunidad ideal? ¿Cómo sería para usted? Lo puede comentar después, pero yo voy a dar algunas pautas. Mire, existen muchas formas de pensamiento, puntos de vista, prismas para mirar las cosas, para enfocar. Pero me preguntaba yo, ¿cómo sería o qué cosas cambiaría un testigo de Jehová en esta religión para que fuera un poquito más agradable? Mire, por ejemplo, esto es hace muchos años atrás, tener centros de acogida, centros comunitarios para ayudar a las personas desvalidas, a las personas que están en situación de calle, a todas las personas que están sufriendo, poder tener algún centro, un salón donde poder darle un plato de comida, un té caliente, un pancito. También tener algún colegio y si se pudiera, decían algunos hermanos, una universidad. Poder celebrar algo tan básico como un cumpleaños de un ser querido, de la madre, el padre, de la esposa, los hijos. Cosas básicas, tanto como eso, poder celebrar un cumpleaños. Que nuestros hijos, nietos, sobrinos, que sean testigos de Jehová, puedan tener estudios superiores para que al ser profesionales puedan servir a su comunidad
y sean mejores personas, y estos jóvenes o sus padres no sean sancionados o criticados dentro de la congregación. Tener también la libertad de poder ejercer algún cargo público, senador, concejal, diputado, ser presidente a lo mejor de la junta de vecinos, ser presidente de el centro de alumnos, los jóvenes en el colegio, etcétera, secretario, tesorero. Tener esa libertad. También tener la libertad de poder pertenecer a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no? Tener la libertad también de ingresar a otras iglesias, ya sea por un funeral, un bautizo de algún familiar, de algún bebé, algún matrimonio, y que no por eso sean citados a la salita B. Tener coinonía y cercanía también con otras denominaciones religiosas. Libertad de que nuestros hijos decidan si al ser adultos van a querer ser testigos de Jehová o no, y no por eso tener el reproche de los ancianos o perder sus puestos de servicio a algunos hermanos que les gusta ser ancianos muy buenos, siervos ministeriales. Estas son algunas cosas que hay, pero la más importante es que no existiera la expulsión y el ostracismo tan terrible que hace esta organización con los hermanos que han cometido algún error o han caído en desgracia en algún pecado. Estos son solo algunos aspectos muy básicos de la libertad y los derechos humanos que tiene cada persona. Lo que yo he mencionado, que a algunos testigos les gustaría para que su religión, testigo de Jehová, fuera más llevadera y no tan estricta. La Biblia, y aquí me quiero detener porque este es una bomba, mis hermanos. Mire, la Biblia, en la cual todas las religiones cristianas, acá tengo la Biblia, se llenan la boca. ¿Oh? Se llenan la boca. Oh, nosotros guiamos por la Biblia, porque la palabra lo dice. Hace poco estuve conversando con un hermano evangélico allá en el sur, y él es muy buena persona, pero es fanático, ¿eh? Y me decía, es que la palabra lo dice, hermano, me dijo. La palabra lo dice. La palabra. Claro, me estaba hablando sobre el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Sí, la Biblia habla de eso. Pero muchos que se llenan la boca, estoy hablando de la jerarquía. Siempre cuando yo hablo de estos discursos me refiero a la jerarquía, a los que dirigen las instituciones religiosas. No hablan de esto. Se quedan calladitos. ¡Pum! No les conviene. Y es muy clara. En la carta de Santiago, que usted lo puede leer después, dice que la forma de adoración que es limpia e incontaminada para el Señor es cuidar de los huérfanos y las viudas en su tribulación. ¿Ya? Algunas religiones lo hacen. Pero digo con autoridad que ninguna religión cristiana hace lo que vamos a leer ahora en la Biblia. Mire, vamos ahí al libro de los Hechos, que es el que estaba leyendo y el que vimos en el discurso anterior. En su capítulo 2, versículos 42 al 47. Mire cómo nos muestra el ejemplo de cómo tenían que ser las pequeñas comunidades
cristianas y cómo eran, qué hacían las primeras comunidades. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 14, Hechos capítulo 1, 14, dice que estaban en una habitación superior, estaban Felipe, Andrés, Santiago, Bartolomé, Mateo. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Qué hacían las primeras comunidades? Oraban juntos. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: ¿cómo eran estos primeros cristianos? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Nosotros deberíamos hacer. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Después vamos a hablar qué significa la fracción del pan o el partir el pan, como dicen otras traducciones. Verso 43. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Verso 44. Todo lo que habían creído vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. ¿Notó usted el punto? Verso 44. Todos los que habían creído vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Vamos al Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, 32 al 35. La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios. ¿Conoce usted alguna religión que haga esto? ¿Conoce? Por favor, en los comentarios, háganmelo saber, porque yo no conozco ninguna. Ninguna. ¿Qué más bien hacen? Hoy en día, ¿verdad que no vamos a estar vendiendo las casas y los campos? No tenemos tanto. Somos cristianos. Pero cuando hay ofrendas, cuando hay un dinero mensual, ya sea un diezmo o un 1%, ¿qué deberían hacer los líderes de las iglesias? Repartir el dinero entre los más necesitados y no quedarse con el dinero buscando pasajes bíblicos en los cuales dice que el diezmo es de los pastores, y uno ve cómo los pastores o el cuerpo gobernante viven como reyes a costa de los feligreses que le dan el dinerito. ¿Se da cuenta? Ninguna religión hoy en la tierra hace lo que dice el libro de los Hechos que tenían que hacer las primeras comunidades. Ninguna religión.
Todo lo contrario. Las religiones hoy en día se han hecho ricas y se reparten los bienes y los dineritos que dan los feligreses entre ellos, los que están arriba en las jerarquías. Y que reparten a veces para mostrar las limosnas, lo que les sobra, para demostrar piedad, para demostrar que ellos son bondadosos. ¿Estaban preocupados los primeros cristianos de imponer dogmas y reglas? No. Eran pequeñas comunidades cristianas, como ya lo vi en otro video. Cada cual tenía sus propios rollos que eran sagrados para ellos, pero entre ellos había una unidad porque creían en Jesucristo. Jesucristo resucitado con la esperanza que les daba a cada uno de ellos y les daba una forma de vida. Vivían, se congregaban en pequeñas comunidades donde se ayudaban unos a otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repartían las cosas materiales y se ayudaban en el sentido espiritual. Se regocijaban en la esperanza del Cristo resucitado porque había ganado la batalla a estos malulos, que no los quiero nombrar. Estos primeros cristianos daban libertad a los oprimidos, a los desamparados, a los desvalidos, a los marginados. Pero, ¿del yugo romano? None. None. Jesús vino a libertar a los que estaban oprimidos por las leyes y reglamentos judíos del dios IHWH, que solo hacía oprimir, sufrir al pueblo y a quien lo seguía porque es un dios celoso, posesivo, altanero, misógino. A esos vino a libertar Jesús en primer lugar, jugando las mismas cartas, como decía en el ejemplo al principio. Estos desamparados, estos iletrados, estos del vulgo, que muy poco sabían de las leyes, aceptaron al Señor de la vida, a Cristo Jesús. Siguieron sus enseñanzas basadas en el amor. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Cientos de ex testigos de Jehová, otros ex pentecostales, ex mormones. No conozco católicos. No puedo decir que hay católicos dentro de nuestro grupo o de gente que he podido hablar. Jesús resumió todas estas leyes en dos. Amar a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero Jehová, no puede ser que haya dicho que había que amar a Jehová si Jehová era un Dios opresor. Jesús dijo que había que amar al verdadero Dios, a su Padre, que había que amar al prójimo como a uno mismo. El libro de los Hechos indica que en el nombre de Jesús todo es posible. En el nombre de Jesús se pueden hacer milagros. En el nombre de Jesús pidamos la fe. Como estamos formando este nuevo grupo, esta nueva comunidad organizada, hay algunos puntos que, por favor, usted comente si está de acuerdo, si cree que esto va a resultar o no va a resultar, y denos ideas si está de acuerdo, y si es de Chile, ojalá pueda participar de nuestro grupo, porque va a ser más virtual que presencial, porque con esto del COVID nuevamente nos bajaron de fase. Entonces mañana vamos a alcanzar a tener una reunión que usted la vamos a grabar para que conozca algunas hermanas y hermanos que están en esto. Mire, la nueva comunidad estará basada en el amor, especialmente en el amor, la empatía. Trataremos de hacer obras de caridad, visitar los hospitales, orar por los enfermos,
dándole un consuelo a la esperanza de la resurrección del Cristo resucitado. Miren qué hermoso. Vamos a tener pequeñas comunidades que controlen sus ingresos. Aquí no va a haber un cuerpo gobernante ni un grupo que controle los dineros de las pequeñas comunidades. Las pequeñas comunidades van a controlar su dinero para viaje, para viático, para compartir, para ir a dar un discurso, para hacer una once, en fin. Coinonía con otros creyentes. No nos vamos a creer los únicos porque no tenemos la verdad. Entonces vamos a poder compartir en algún momento con algún hermano de otra iglesia, la iglesia católica, alguna pastoral, algunos hermanos evangélicos que nos inviten a un culto o alguna predicación. No tenemos problema con eso, porque no tenemos la verdad. Sin dogmas. El único dogma que quizás tenemos es que sabemos que Jehová no es el Dios verdadero. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que ser bien cautelosos en ver a qué Dios se está refiriendo el evangelista o el profeta que escribió esa parte de la Biblia. Queremos la libertad, que no es igual al libertinaje. Queremos libertad para ser personas de bien en nuestra comunidad. Si se nos presenta ser presidentes, tesoreros, concejales, diputados o presidente de la República, quién sabe, algunos de los jóvenes que vienen con nosotros. Vamos a tener ancianos, diáconos, pero no va a ser esta comunidad solamente de hombres, va a ser de hombres y mujeres, porque en el Génesis capítulo 1, Dios, el bueno, el verdadero, crea macho y hembra. Ambos tienen autoridad dentro de la congregación cristiana, porque hay cosas que las mujeres, las hermanas, deben conversárselas a mujeres. Los varones no vamos a entender a veces muchas cosas. Por eso ambas mujeres, hombres y mujeres, van a tener sacerdocio. Y comente usted qué otras cosas agregaría a esta nueva comunidad que comienza con la bendición de Dios. Esto está comenzando. Está comenzando para la gloria del verdadero Dios, para la gloria de Jesucristo. Para que sepan esta organización de los testigos de Jehová y otras organizaciones religiosas que no, por habernos retirado de ellas, hemos perdido la fe. Seguimos creyendo. Seguimos tratando de ser personas buenas. No hemos perdido la fe. Y usted mañana va a escuchar en otro video sobre cómo hay hermanas y hermanos que con su testimonio nos dan ánimo para que sigamos dando estos discursos, estas pequeñas disertaciones, no para nuestra gloria, sino que es para la gloria del Altísimo Creador, del buen Dios que nos da una esperanza cada día, nos ayuda con sus ángeles a afrontar los problemas. Pida su ayuda mediante oración, mis hermanos. Que Dios les bendiga y comente lo que le parezca que pueda ser importante para esta comunidad. Que Dios les bendiga, tengan una buena semana. Amén.